Hola, hola, buenos días. Vamos a tener la sesión de hoy, que como ustedes ya saben, esta semana es la semana de parciales y nos corresponde, obviamente, hacer el examen parcial en la segunda sesión de esta misma semana. Entonces, el día miércoles a esta misma hora y en el aula de allá en el de la enfermería. Ahí vamos a tener la sesión presencial para desarrollar el examen parcial. Voy a ver si puedo compartir ahorita pantalla con ustedes para mostrarles las indicaciones puntuales que se han preparado en la plataforma de Canvas. Vamos a ver si podemos. Aquí está. Aquí en la plataforma de Canvas, quiero ver, déjenme hacer algo. Mm, Recording in progress. Les decía que en la plataforma de Canvas, ok, perfecto. Aquí en la plataforma de Canvas, ah, en esta parte del bloque 2, en la semana 13, aquí en este enlace pueden ustedes ver las indicaciones puntuales para el examen parcial. Aquí dice que se trata de un cuestionario calificado en Canvas y que aparece incluso lo que ustedes tienen que leer para poder prepararse para esa actividad. Recuerden que todo examen parcial es acumulativo del bloque. En otras palabras, se va a evaluar tanto el proceso posesorio como el proceso de inquilinato. Entonces ustedes tienen que repasar lo que vimos acerca de las acciones posesorias en el Código Civil y los procesos posesorios, tal como están regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Los artículos son poquitos, apenas son del 471 al 476 en cuanto al proceso especial posesorio. También tienen que repasar la ley de inquilinato, porque como les he dicho con tanta insistencia, la ley de inquilinato es la parte sustantiva del proceso especial de inquilinato y por ende también deben conocer la ley de inquilinato. Y por supuesto, los artículos 477 al 488 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es la parte procesal o adjetiva en materia de inquilinato. Por supuesto, también ustedes tienen que leer esos otros artículos y el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Aquí les menciono yo las páginas en las cuales los autores comentan estos dos procesos especiales y, ¿por qué no?, recordar las resoluciones judiciales
que se han compartido sobre estos dos tipos de procesos, tanto para el proceso posesorio como para el proceso de inquilinato. Este examen, como les dije ya, estaríamos haciéndolo el próximo miércoles 22 de abril, pasado mañana, a las 10:40 en el aula, ya que es presencial. Recuerden que si por alguna razón ustedes no pueden asistir ese día y hora, tendrían que solicitar diferido con las correspondientes justificaciones y el correspondiente pago del arancel que la universidad tiene establecido para las actividades diferidas. Bueno, también se nos ha explicado a nosotros como docentes que en la semana del parcial, la sesión virtual como esta sea más bien una especie de retroalimentación o que sirva para contestar cualquier inquietud, cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Entonces, me gustaría muchísimo que si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que no han comprendido muy bien o alguna temática en particular que les gustaría repasar o ampliar, ahorita lo pueden hacer. Esa es, digamos, la oportunidad que ustedes tienen para ello. Bueno, después de haberles dado esa oportunidad, y si no la desean, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a repasar en el Código Procesal Civil y Mercantil lo que tiene que ver con el proceso de inquilinato. Eh, Recuerden que este código es, por qué no decirlo, algo nuevo comparado con el Código de Procedimientos Civiles anterior y de alguna manera, cuando se promulgó, eh, tenía algunos defectos, algunos errores, algunas cuestiones que no cuadraban y todavía se mantienen algunas. Y fue cosa muy rara para mí, objeto de reformas aún antes de entrar en vigencia. Recuerden que al principio se pensó que entraría en vigencia en el 2008, pero por falta de adecuación y de preparación del personal, incluso eh, administrativo, del personal de los tribunales, de los nuevos juzgados que se iban a crear, etcétera, se retardó hasta el 2010, como 2 años. Y bueno, durante ese periodo se hicieron algunas correcciones o algunas reformas, algunas de ellas, por cierto, no tan felices que digamos. Bueno, el punto es que este código regula desde el artículo 477 el llamado o los llamados procesos de inquilinato, recordándoles que esa nomenclatura de los procesos de inquilinato en plural ha sido también criticado porque no se trata de varios procesos, sino que el proceso en realidad es uno solo. Lo que podría cambiar es las pretensiones que se deben tramitar o resolver por medio de ese proceso. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces, vamos a permitir que ustedes puedan ayudar en la lectura y vamos a leer ah, algunos de los artículos que tal vez no hemos leído todavía y los vamos a comentar, comenzando con, obviamente, el artículo 477. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Aquí está. Bueno, de hecho, el artículo 477 ya lo hemos leído varias veces y es el que contiene
lo que podemos llamar el ámbito de aplicación del proceso de inquilinato. Recuerden, aquí tenemos las demandas que con fundamento en la falta de pago, en la falta de pago de la renta, se pretende la terminación del contrato y la desocupación del inmueble por causa de mora. Vamos a recordar que esta causa también aparece en la ley de inquilinato, en el artículo 24, en el ordinal o en el literal, no, en el número uno. Vamos a ver. Vamos a ir, como quien dice, remitiéndonos indistintamente a ambos cuerpos normativos, a la ley de inquilinato por un lado y al Código Procesal Civil y Mercantil por el otro. Bueno, en el artículo 24 de la ley de inquilinato, fíjense bien, vemos que el número uno dice, bueno, los arrendamientos y subarrendamientos de que trata la presente ley expirarán por convención de las partes voluntariamente cumplida. Aquí estamos hablando, pues, de que un contrato de arrendamiento o de subarrendamiento podría terminar por acuerdo mutuo, por mutuo consentimiento o por resiliación, que es el término jurídico para esta figura, cuando un contrato, cuando una obligación, cuando un derecho se extingue por el mismo consentimiento de las partes que concurrieron a la creación del derecho. Recuerden que en derecho las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen, lo que significa que si una convención, un acuerdo de voluntades creó una obligación y su correlativo derecho, igualmente, una convención o acuerdo de voluntades puede extinguir o dar por terminado ese derecho y esa correlativa obligación. Recuerden también que las obligaciones son correlativas a los derechos personales, de tal manera que para toda obligación que equivale, o mejor dicho, que le corresponde a un deudor, para toda obligación que le corresponde a un deudor, existe un derecho personal que le corresponde al acreedor, porque el elemento personal de toda obligación es el deudor y el acreedor, lo que significa que toda obligación está directamente relacionada con un derecho personal. Son como las dos caras de una misma moneda. Entonces, la resiliación, que es la forma de extinguirse las obligaciones por el mutuo consentimiento, también opera en materia de inquilinato, en el sentido de que el mutuo acuerdo o la convención de las partes puede dar por terminado el contrato de arrendamiento o el de subarrendamiento. Y para ello, obvio, no es necesario acudir a ningún tribunal. Las partes siendo capaces y libres para disponer de lo suyo, dan por terminado el contrato y no tienen por qué ir a un tribunal. Pero cuando no es así, cuando no hay convención o acuerdo de voluntades, entonces hay que ir a un juzgado. Hay que ir ante un tribunal. Y por eso sigue diciendo el inciso primero de este artículo, o por sentencia judicial, como quien dice lo que se opone o lo que procede ante la falta de acuerdo es la sentencia de un tribunal. Y ello en los siguientes casos. Y aquí donde viene el que nos interesa para los efectos del Código Procesal Civil y Mercantil Ordinal primero, ¿verdad? Aquí lo que nos interesa en la ley de inquilinato, que es el número uno, por mora del inquilino en el pago de la renta. Recuerden que la mora es un concepto jurídico que de alguna manera tiene su propia
definición, su propio significado, sus propios elementos que la constituyen. Por ejemplo, el retardo o la tardanza no siempre constituye mora. Repito, el retardo o la tardanza en el cumplimiento de una obligación no siempre representa o equivale o constituye mora. Es más, fíjense que en materia de arrendamientos, llamémosles civiles para distinguirlo de los arrendamientos basados en la ley de inquilinato. Repito, arrendamientos que no caen bajo el imperio o bajo el alcance de la ley de inquilinato, para constituir en mora al arrendatario es necesaria una reconvención de pago, un requerimiento de pago, una interpelación por parte del arrendante o arrendador. Repito, en contratos de arrendamiento que no están bajo la influencia directa de la ley de inquilinato. En ese caso, insisto, no hay mora por el simple retardo o tardanza, sino que a la mora hay que agregarle el requerimiento de pago por parte del arrendador. El requerimiento de pago tendría que ser hecho de manera formal, de manera legal, es decir, no basta con que llegue y le diga, mira, pagame. Ya llegó el día y no me has pagado. Por favor, pagame. No resulta suficiente, como tampoco resultaría suficiente una carta que se le envíe o una publicación en redes sociales o una publicación en algún periódico de circulación nacional. No serían suficientes para que se dé el requerimiento en legal forma, sino que tiene que ser mediante una intervención judicial y probablemente, no estoy muy seguro, también con el auxilio de un notario, para que se levante un acta precisamente de requerimiento de pago. Pero de esto último, es decir, en cuanto a que un notario lo pueda hacer, no estoy muy seguro. Eh, bueno, eso es motivo de una investigación que ustedes también podrían hacer. Si a través de un notario, en materia eminentemente civil, se podría dar el requerimiento de pago para constituir en mora a un arrendatario. Repito, en arrendamientos basados en el Código Civil exclusivamente y no así en la ley de inquilinato. Porque, de acuerdo con esta ley, la mora está dada por el ordinal primero o el número uno de este artículo 24, cuando dice, entendiéndose que incurre en mora el inquilino que no paga la renta al arrendador o no la deposita donde corresponde dentro de los 8 días siguientes a la fecha fijada para el pago. Entonces, como ven, aún aquí se torna cierto lo que ya les dije, de que la tardanza no resulta suficiente para constituir en mora al arrendatario, porque habría tardanza si la fecha de pago, por ejemplo, se establece para el último de cada mes o para el primero de cada mes, o para el día 15 de cada mes, por ejemplo. O sea, convencionalmente se pacta o se establece como fecha de pago el último, el primero o el día 15 de cada mes, por ejemplo. Entonces no basta con que pase el primero o el 15 o el último para que entendamos que hay mora, sino que de acuerdo con este artículo habría que esperar que pasen 8 días. Entonces, la simple tardanza no sería suficiente para constituir en mora al arrendatario o inquilino, porque según este artículo habría que esperar 8 días. Entendamos, pues, que estos 8 días son como un periodo de gracia concedido al inquilino, en cuya virtud
puede pagar en cualquiera de esos 8 días posteriores o siguientes a la fecha establecida para el pago y no estaría incurriendo en mora si lo hace dentro de esos 8 días. Ahora, si pasan esos 8 días siguientes a la fecha fijada para el pago, entonces sí, ya habría incurrido en mora. Entonces, que les quede claro que el concepto de mora es un concepto jurídico que tiene, por qué no decirlo, su propia definición, sus propias características y que no es lo mismo mora que retardo o tardanza. Incluso autores como Alessandri y Somarriba definen la mora como el retardo culpable en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Y otros le agregan, es el retardo unido al requerimiento por parte del acreedor, al requerimiento o interpelación hecha por el acreedor. Otra vez, el retardo más, algo más, no basta el simple retardo. En el caso de la ley de inquilinato, sería el retardo más el transcurso de 8 días, ¿verdad? Para que el deudor esté en mora. Llama la atención lo que en materia de obligaciones aprendemos sobre el pago y la forma o los requisitos que deben cumplirse para que el pago sea tal. Es decir, para que el pago en realidad extinga la obligación. La solución o pago efectivo es un modo de extinguirse obligaciones, pero existe, fíjense bien, la posibilidad de que se haga mal el pago, es decir, que no se haga bien, o sea, que no se haga cumpliendo con los requisitos que la misma ley establece para un pago válido, para un pago bien hecho. De allí un aforismo, no sé si ustedes ya lo habían escuchado, que dice, quien paga mal, paga 2 veces. Interesante, ¿no? Quien paga mal, paga 2 veces. Bien, lo que ese aforismo implica o significa es que si usted no se asegura de pagar bien, existe la posibilidad de que tenga que, abro comillas, volver a pagar. Aunque en realidad no sería volver a pagar, sino tenga que pagar, pagar de verdad, o pagar bien, o tenga que pagar en legal forma. Entonces, es importante y eso ténganlo muy en cuenta porque ustedes y yo vamos o hemos representado a personas que podrían verse envueltas en pagos mal hechos. Repito, en pagos mal hechos. Y de ahí que sea necesario saber cómo se debe efectuar el pago para que en realidad cumpla su objetivo de extinguir la obligación. Por eso dice en esta parte, no paga la renta al arrendador o no la deposita donde corresponde. Fíjense bien, o no la deposita donde corresponde. Aquí vale la pena buscar en la misma ley de inquilinato cómo es eso de deposita, deposita. ¿A qué se refiere cuando dice deposita? Vamos a ver, vamos a recordar lo que dice el artículo 9. El artículo 9, obviamente de la misma ley de inquilinato, y aquí, sí, 9 y 10. Ok. Vamos a leer los artículos 9 y 10 de la ley de inquilinato y voy a pedir que alguno de ustedes me ayude con la lectura. Nomás déjenme tratar de ver si puedo.
hacer esto más grande sin que se me pierda, porque a veces no me sale cuando amplío el tamaño de la letra. Artículo 9. Vaya, esta vez sí salió. Vaya, yo creo que es legible así como está. Y voy a pedirle a Chelsea que me ayude a leer. Por favor, Chelsea. Sí. Artículo 9. Se establece la obligación para los arrendadores de extender recibo de las cantidades totales o parciales que se les entregue en concepto de cánones de arrendamiento. La infracción a este artículo será penada con una multa equivalente al triple de la suma por la cual no se haya extendido recibo. El inquilino, a su vez, está obligado a extender al arrendador, cuando éste se lo exigiere, una constancia de habérsele entregado el recibo a que se refiere el inciso anterior. Esta constancia podrá consistir en una simple firma del arrendatario en la matriz del taco de recibo del arrendador y, si no pudiera firmar, estampará sus huellas digitales. Muy bien. Gracias, Chelsea. Vaya, fíjense qué interesante. Y tomemos nota, tanto en nuestras mentes como en algún cuaderno de apuntes que tengamos por ahí, de todo esto, ¿verdad? De todo esto. Fíjense bien, se establece la obligación de los arrendadores de extender recibo. Fíjense que integrando la legislación actual, la legislación vigente, si agarramos nosotros el Código Tributario y la ley que impone el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, e incluso la ley de impuestos sobre la renta, uy, hermano, necesitamos aprender nosotros y luego enseñarlo a nuestros clientes como abogados que el arrendamiento es un hecho generador del impuesto a la transferencia de servicios, de bienes muebles y a la prestación de servicios y, por supuesto, el impuesto sobre la renta. Y por ende, esta parte que dice de extender el recibo, podríamos, repito, al integrar el derecho, podríamos decir de extender factura o comprobante de crédito fiscal. O comprobante, mejor dicho, factura de sujeto excluido. Así se le llama cuando una persona no está inscrita como contribuyente al impuesto del famoso IVA. IVA significa impuesto al valor agregado, IVA con V, IVA, pero no es el nombre correcto de este impuesto, sino más bien es el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Entonces, se ha entendido que el dar en arrendamiento un bien, un inmueble, es prestar un servicio y por ende el fisco le cae con su correspondiente porcentaje para cobrar un impuesto. Entonces, esta es una obligación, pues, que tienen los arrendadores de extender no solo recibo, como lo dice esta ley antigua, sino más bien una factura o un comprobante de crédito fiscal por las cantidades que se les entregue en concepto de cánones, o sea, la renta, lo que se paga de alquiler periódico. Y si no se cumple con esta obligación, la multa no deja de ser, no deja de ser grande, pues estamos hablando del triple, el triple. Y no estamos hablando de que si la cuota es de $100 y no le dio recibos por un año o por 6 meses, no estamos hablando de que la multa va a ser de $300, o sea, lo de un mes. No, se habla de la suma por la cual no se haya extendido el recibo. Entonces, si es de $100 mensuales y no se extendió el recibo por un año,
Estamos hablando de que no se extendió el recibo por $1,200. Y el triple de 1,200 sería $3,600. Esa sería la multa si un arrendador deja de dar recibo durante un año y la renta era de $100. Ahora, imagínense una renta de 400, de 500, de 150 o $200. Entonces, es importante que lo sepamos y que instruyamos, fíjense bien, instruyamos a nuestros clientes familiares, conocidos, vecinos, amigos, que si dan en arrendamiento un inmueble, que se aseguren de extender factura, que se aseguren de hacerlo y explíquenle ustedes las consecuencias de no hacerlo, de no cumplir. Ahora, fíjense lo que le voy a decir ahorita. Normalmente, cuando se presenta una demanda de inquilinato, normalmente, ¿qué les diré? Allí sale a luz si se ha dado recibo o no. En ese proceso, allí, repito, sale a luz si se ha dado recibo o no. Y el juez impone esta multa aunque no se le pida. O sea, el juez está muy atento y si ahí ejemplo, usted llega y reclama que este fulano, yo le vengo a reclamar la renta de un año porque tiene un año de no pagarme y la cuota era de $200. Y si no dio recibo por ese año, entonces ahí le van a poner la multa. Aunque nadie lo pida, el juez de oficio le va a zampar la multa. Entonces, por eso es que necesitamos saber esto para no incurrir nosotros o algún familiar cercano nuestro o nuestros clientes en esta coyuntura de ser penalizados con una multa. Ahora bien, ¿cómo se asegura el arrendante de dejar evidencia de que entregó recibo? Bueno, la ley dice que el inquilino, a su vez, está obligado a extender al arrendador una constancia de habérsele entregado el recibo. Como quien dice, dando y dando. Yo te doy el recibo y tú me das una evidencia, una constancia de que te he entregado el recibo. Eso es importante también, porque tiene que haber una evidencia que se origine en el inquilino. O sea, no piense usted, por vía de ejemplo, que se va a quitar la multa presentando fotocopias de supuestos recibos que entregó. Así, fotocopias. Aquí le presento junto con la demanda, señor juez, fotocopia de los 12 recibos de cada uno de los meses y que le entregué al inquilino. Si esos recibos, si esas fotocopias no llevan la firma o no son constancias emitidas por el inquilino, el juez no se las va a valer, no se las va a tomar en cuenta para exonerarlo de la multa. Así que no basta con, porque fíjense, usted podría haber hecho esas fotocopias, como que dice, para evitar la multa, aunque no haya entregado los originales, pero nomás hacer los originales y luego sacarles copia, como que dice, aquí está que se lo entregué. No, no sería, repito, suficiente. Lo que sí le quitaría la multa es hacerlo en realidad, o sea, hacer lo que dice la ley al respecto. Ahora bien, si usted tiene un formulario, ¿cómo le llaman? Taco, dice aquí, ¿no? Taco, taco de recibos. Eh, Mire, en ese tiempo y todavía se utilizaban tacos, le dicen, pero no sé qué otro nombre, como libretitas con recibos. Un talonario, esa es la palabra, ya me acordé. Un talonario de recibos que tiene dos partes. Una parte es desprendible porque tiene agujeritos así para que usted lo pueda desprender y es la que se le entrega
al que da, o al que hace el pago. Y en el talonario queda el taco, o sea, la parte no desprendible que queda pues engrapada ahí o encuadernada, formando talonario. Allí, en el taco, es donde usted le podría pedir la firma al inquilino. Y con esa firma o, como lo dice el código, las huellas digitales, usted prueba que cumplió con la obligación de extender y entregar recibo al inquilino. Con la firma en el talonario, en el taco, o si no puede firmar, con las huellas. Mire sus huellas digitales, dice aquí. Sus huellas. Ay, no, tendrían que ser los 2 pulgares, así, miren los 2 pulgares. No le van a sacar huella a los 10 dedos, no es necesario los 10, pero sí por lo menos el pulgar derecho y el pulgar izquierdo. Así vamos a entender cumplida la obligación de las huellas. Huellas, plural, hagan dos, no solamente una. Ahora, el artículo 10 vamos a leerlo también y le voy a pedir a Cristian. Cristian, ayúdeme usted, por favor, a leer. Buenos días. Buenos Dice, días, Cristian. cuando el arrendador se negare a recibir el valor del alquiler convenido, o eludiere el pago, o se negare a extender el correspondiente recibo, el inquilino podrá depositar la renta al juzgado competente a favor del arrendador y no incurrirá en mora siempre que el depósito se hiciere dentro de los 8 días siguientes a aquel que debía verificar el pago. Gracias, Cristian, excelente. Vaya. Fíjense qué interesante lo que dice el artículo 10 de esta ley, que es cuando el arrendador se negare a recibir el valor del alquiler convenido o eludiere el pago. Vaya, ¿qué situación podría dar lugar a esta negativa? Ya explicamos una situación en clase. Y es la situación de un aumento unilateral y no autorizado por autoridad judicial de la renta. ¿Recuerdan? Hablábamos de la posibilidad de que un arrendador, de manera unilateral y a veces antojadiza, diga, ya no me vas a pagar 100, ahora me vas a pagar 150 a partir del próximo mes, por ejemplo. Y usted, si no está de acuerdo, llega con el canon o la renta convenida y entonces él se niega a recibirlo porque él quiere una renta aumentada. O sea, él quiere recibir 150, por ejemplo, y no los 100 que había estado pagando. Esa podría ser una razón para negarse a recibir el valor del alquiler. Fíjense bien, el alquiler convenido. O podría, con esa misma intención, eludir el pago. ¿Todo para qué? Para hacerlo incurrir en mora y luego llegar con una demanda judicial y reclamar la terminación del contrato, la desocupación del inmueble y los cánones adeudados porque ya ha habido mora. Entonces, para no incurrir en mora o incluso cuando se negare a extender el correspondiente recibo o factura o comprobante de crédito fiscal o factura de sujeto excluido. Cuando se negare a extender ese comprobante de habérsele pagado, que también, ya les dije yo, es importante que el arrendador entregue estos recibos, estos comprobantes de pago al inquilino y que deje evidencia de haberlo entregado. Este es prácticamente un favor que le está haciendo el inquilino al arrendador al exigirle el recibo. El inquilino podrá depositar la renta, o sea, el valor del alquiler convenido, en el juzgado competente. Aquí, obviamente, surge otra pregunta. ¿Cuál sería el juzgado competente?
Ah, en ese orden de ideas, tendríamos que remitirnos a la Ley Orgánica Judicial, la cual ha experimentado algunas reformas, que algunas de ellas probablemente ni siquiera estén actualizadas, pero es importante también saber que no es que usted lo va a depositar en cualquier lado, en cualquier parte. Incluso si no se ha convenido como forma de pago, si no se ha convenido como forma de pago el depósito en una cuenta bancaria a nombre del arrendador, pues tampoco sería, digamos, válido para exonerarle de la mora ese depósito en un banco, porque aquí habla de un depósito en el juzgado competente, a favor del arrendador. Entonces, este depósito, repito, no debe hacerse en cualquier lugar, sino en el juzgado competente. Fíjense que en la Ley Orgánica Judicial me parece que todavía hay un artículo, aunque probablemente esté derogado, que nos habla de un juzgado de inquilinato. Dos juzgados en realidad en San Salvador, llamados así, juzgados de inquilinato. Y en otras poblaciones, en otras ciudades, como en San Miguel, se hablaba de un juzgado de lo laboral, un juzgado de lo laboral. En esta ley que se llama Ley Orgánica Judicial, se decía que la materia de inquilinato iba a ser conocida precisamente por los juzgados de lo laboral en ciudades diferentes de San Salvador, ya que en San Salvador estaban los juzgados de inquilinato. Les voy a dejar como asignación investigativa que averigüen si estos juzgados de lo laboral han perdido esta competencia y se trasladó a los juzgados de lo civil y mercantil. Repito, revisar la legislación pertinente, orgánica en materia judicial, para ver quién es, por ejemplo, en San Miguel, el juzgado competente, ¿verdad? Si sería uno cualquiera de los cinco juzgados de lo civil y mercantil, fíjense bien, cinco. Antes eran tres, pero hace poquito crearon otros dos, el cuarto y el quinto de lo civil y mercantil. O todavía existirá ese juzgado de lo laboral que tiene, según la Ley Orgánica Judicial, por lo menos la que consulté yo últimamente, un artículo 20, creo, que habla de que la materia de inquilinato está a cargo de los juzgados de lo laboral en aquellas ciudades donde no hay juzgado de inquilinato. Entonces, averiguar, en definitiva, quién sería el juzgado competente en lugares distintos de la capital o incluso en la capital misma. Pero, repito, aquí es donde se habla de ese depósito, el cual, al hacerlo adecuadamente y en el lugar que corresponde, no incurre en mora. Y nuevamente se habla de los 8 días siguientes a aquel en que debía verificarse el pago. 8 días es, como lo dice este artículo 10 y también el artículo 24, número 1, el tiempo que debe transcurrir para que se entienda que hay mora. Vamos a aprovechar que estamos aquí cerca para leer el artículo 11, que creo que también habíamos hecho un comentario en relación con estas acciones ilegales que muchas veces los arrendadores hacen. Vamos a aprovechar que estamos aquí cerca antes de volver al artículo 24 para leer el artículo 11. Y voy a pedirle a Angelin que me ayude con la lectura, por favor, del artículo 11. Angelin. Philip, artículo 11. Cualquier acto del arrendador, de las personas que de él dependen o de sus administradores o encargados que,
y rogare perjuicio para el inquilino, tales como la suspensión de servicios de agua y luz y demás que sean contrarios a la seguridad, bienestar, comodidad y salud del inquilino y de las personas que con él convivan, hará incurrir al arrendador en una multa de 100 colones sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Código Penal. Gracias, Angelina. Vaya, como vemos, el legislador se ha asegurado o ha tratado de que el arrendador no le cause ningún perjuicio al inquilino y cualquier acto que haga, ya sea él en persona o las personas que de él dependan, podría ser sancionado con una multa que en aquel tiempo era una multa muy significativa, ¿no? 100 colones. Pero por motivo de la, digamos, lentitud con que nuestros legisladores a veces actualizan las leyes, pues todavía se mantiene en 100 colones, ¿no? Pero debería ser hoy en día de unos $1.000 o quizás $5.000 para evitar precisamente esas acciones. Si lo que voy a pagar es 100 colones, cualquiera podría decir, no, pues no importa, hagámoslo. Sin embargo, también se mencionan sanciones establecidas en el Código Penal, pero ahí habría que entrar ya en materia de calificación y adecuación de los hechos al tipo penal para ver si en realidad estaríamos en presencia de un acto que caiga en terrenos del derecho penal, ¿verdad? Es posible, tal vez como coacción, como amenazas, dependiendo quién lo haga, probablemente actos arbitrarios, abuso de autoridades, si por ejemplo llegara con oficiales uniformados de la policía, ahí a lo mejor podría haber algún tipo de actos arbitrarios o abuso de autoridad o qué sé yo. Estoy un poco desconectado del Código Penal ahorita, pero ahí podríamos buscar algún tipo de ilícito penal que también podría cometerse y perseguirse. Pero sí es importante que sepan, pues, de que no es correcto ni legal hacer este tipo de acciones de intimidación, de amenaza o de incomodidad, ¿no? Imagínense lo incómodo que resultaría para un inquilino quedarse sin energía eléctrica o sin agua potable, porque el dueño o el arrendador llegó a las instituciones estas y les cortó el suministro de esos vitales servicios. Entonces, eso no se debe hacer, el legislador lo ha previsto y lo sanciona mínimamente, pero ni modo, peor es nada. Bien, volvamos entonces al artículo 24, que es el que estábamos leyendo, para poder, repito, recordar que en ese artículo aparecen las causales por las cuales se puede pedir lo que dice en el Código Procesal Civil y Mercantil, la terminación del contrato y la desocupación del inmueble arrendado. En un primer caso, por causa de mora. Entonces, a mi juicio resulta relevante e importantísimo entender qué es mora y el artículo 24 ordinal primero en relación con el artículo 10 nos aclara qué vamos a entender por mora. Vamos otra vez a volver a este artículo 24. Vamos a Vamos a irnos desde acá para garantizar, bueno, por lo menos el lugar primero. Ya habíamos leído en el artículo 24 el número 1, que dice por mora del inquilino, entendiéndose que hay mora cuando no paga o no la deposita donde corresponde. Ya les expliqué yo que donde corresponde es el juzgado competente y para ello tiene 8 días siguientes a la fecha fijada para el pago.
Bien, en este caso del número uno es que, o a este caso se refiere el ordinal primero del artículo 477 del Código Procesal Civil y Mercantil, con fundamento en la falta de pago o mora. ¿Qué es lo que pretende? Pues la terminación del contrato y la consecuente desocupación del inmueble. ¿Y cuál es la causa alegada? La mora del inquilino. Luego tenemos un ordinal segundo que también obviamente nos interesa conocer y es las demandas que con fundamento en la terminación del contrato en los casos previstos por la ley pretendan la desocupación del inmueble y el reclamo de los cánones adeudados. Fíjense que aquí ya nos salimos del número uno del artículo 24 de la ley de inquilinato y entramos a los otros números del artículo 24, es decir, los números 2 al 17 y el artículo siguiente, que es el artículo 25. Entonces, yo creo que ustedes ya pasaron sus ojos por estos números del artículo 24. Vamos a ver si alguno de ellos merece algún comentario adicional. Destinarse el inmueble arrendado a un fin distinto de la vivienda o a fines perjudiciales para su seguridad o limpieza o contrarios a las buenas costumbres. Aquí todavía se manejan, dada su antigüedad, llamémosle así, algunos términos que hoy en día son considerados como conceptos jurídicos indeterminados. Así le ha llamado la Sala de lo Constitucional a conceptos como moral o buena conducta o buenas costumbres, ¿verdad? Que es una terminología empleada mucho en la legislación, pero que lamentablemente, en mi opinión, lamentablemente, ahora ya se han relativizado. Y digo se han relativizado porque precisamente en eso consiste la definición que se le da o la conceptualización de ser indeterminados, como queriendo decir que no hay una claridad o una interpretación uniforme o estándar o constante que se le pueda dar a esos términos. Incluso la Sala de lo Constitucional, hablando sobre la moral, dijo que lo que puede ser moral para una persona o para una colectividad podría no serlo para otra. Y por ello es muy difícil tomar decisiones basadas en lo que podríamos llamar la moral individual, es decir, la moral de un sector de la sociedad y que a lo mejor no sea compartido ese criterio por el otro sector de la misma sociedad y que a lo mejor podría ser un poco más amplio. Entonces, repito, eso hace que este tipo de términos como moral, buena conducta, decoro o buenas costumbres, hasta cierto punto hoy en día se ven como palabras escritas, pero que no tienen ningún significado que se pueda aplicar. Así, lamentablemente, debemos entender estos conceptos. Contrarios a las buenas costumbres. Ah, ok, buenas costumbres, ¿qué es eso? ¿Qué vamos a entender por buenas costumbres? Eh, por ejemplo, ¿creen ustedes que es una buena costumbre eh, eh, orinar en un espacio público? Eh, ¿Creen ustedes que es una buena costumbre dejarse crecer el pelo
y aparentemente andarlo todo lleno de piojos y mal peinado y cubriéndole la cara y ¿creen ustedes que es una buena costumbre fumar en espacios donde hay gente que no fuma? ¿Creen ustedes que es una buena costumbre eh, saludar a los demás o no hacerlo? Es decir, otra vez, ¿qué vamos a entender por buenas costumbres? ¿Creen ustedes que es una buena costumbre todas las noches poner una música a un volumen fuerte que a lo mejor impida conciliar el sueño a los vecinos que están al alcance de ese sonido? ¿Creen ustedes que es una buena costumbre sacar parlantes y en ellos reproducir la prédica del pastor o del predicador de turno? O sea, otra vez, ¿qué vamos a entender por buenas costumbres? Repito, es una cuestión un poco complicado de definir, especialmente cuando hay resoluciones del máximo tribunal de justicia en El Salvador que dicen que son conceptos relativamente indeterminados o como quien dice jurídicos indeterminados, que no han sido precisados ni lo pueden ser. Es un poco complicado hoy en día hablar de eso. Pero bueno, eh, no se considerará, sigue diciendo el número 2, que un local ha sido destinado a un fin distinto por instalarse un establecimiento cuyo activo no exceda de 15.000 colones en que el inquilino sea dueño y que continúe. Esto es lo mismo que dice el artículo 1 de esta misma ley en cuanto a aplicar la ley de inquilinato a estos otros fines que no son vivienda exclusivamente, pero que como allí vive en un lugar aledaño y comunicado el inquilino, negocio propio, con un activo que no es muy alto, 15.000 colones, entonces sigue siendo aplicable la ley de inquilinato y por ende no se va a entender que aunque originalmente haya sido para vivienda, continúe siendo aplicable si se instala un negocio o una industria con estas características en ese inmueble. Ah, bueno, entonces la causal de terminación sería ah, un destino distinto a la vivienda o un destino con fines perjudiciales para la seguridad o limpieza. Ah, el tercer dice almacenar en el inmueble sin consentimiento escrito del arrendador sustancias que produzcan fuego o explosiones por la destrucción total del inmueble arrendado, por la destrucción parcial que haga inevitable el inmueble arrendado o parte importante de él, por daños de consideración en el inmueble causados por malicia, es decir, por dolo, porque así lo quiso, o por culpa. Aquí hablamos de negligencia, descuido del arrendatario o de las personas que dependen de él. Daños, repito, no mínimos o leves, sino de consideración, causados ya sea por dolo o por culpa cuando el arrendatario hiciere modificaciones o alteraciones sin permiso escrito del arrendador, como quien dice que si el arrendador le da permiso, bien puede hacer esas modificaciones o alteraciones. Cuando el propietario del inmueble pretenda hacer una nueva construcción en el mismo solar del inmueble arrendado cuando el propietario pretenda hacer una nueva construcción en el mismo solar, como quien dice reconstruir el solar, entonces en ese caso sí podría pedir la terminación del contrato. Cuando el propietario tuviera que hacer obras destinadas a aumentar la capacidad locativa del inmueble o reparaciones indispensables
que no puedan diferirse, que no puedan demorar, que no puedan tardar, que no puedan posponerse sin perjuicio del arrendador o peligro del inquilino, y siempre que la desocupación del inmueble para esas obras sea indispensable. O sea, es otra causal por la cual se puede pedir la terminación del inquilinato, del arrendamiento. Ahora, cuando se tratare de inmuebles que están ocupados por varios inquilinos, piénsese en un mesón, por ejemplo, o en una casa grande, la acción solo podrá dirigirse contra el arrendatario o arrendatarios que habiten la porción o porciones en que hayan de ejecutarse esas obras nuevas o esas reparaciones. Luego, cuando el inmueble arrendado amenazare ruina total o parcial. Pero en este último caso, cuando la ruina es parcial, la acción podrá dirigirse contra el inquilino o inquilinos que habiten esa porción o porciones que amenazan ruina. Entiéndase un techo que está a punto de desplomarse, una pared que está inclinada a punto también de caer, o un techo, un piso que está en una situación de que se puede hundir y ya empieza a hundirse, y obviamente podría causar algún tipo de peligro en la integridad física o en la vida misma de las personas. Es decir, cuando hay una posibilidad de un destrozo por la mala calidad de los materiales o por el tiempo que tiene de haberse construido y que ya están prácticamente en ruinas. Cuando, dice el número 11, por motivo de utilidad pública tenga que ser destruido total o parcialmente el inmueble, debiendo estarse en este último caso a lo dispuesto en la parte final del ordinal anterior. Es decir, si la utilidad pública solamente afecta a una parte del inmueble, entonces se va a terminar el contrato solo con los inquilinos de esa parte. Pero si la afectación por utilidad pública es total, entonces el contrato terminará totalmente para todos. Recuerden que la utilidad pública es digamos, es un término que se emplea cuando se van a hacer obras que beneficien a todos. Qué sé yo, una carretera es el ejemplo tal vez más común que hay, como el bypass que acaba de construirse aquí, y que rodea San Miguel, Usulután, o la carretera, pues, de San Salvador. Cualquier carretera, pues cualquier obra de esa magnitud hace que los terrenos que van a verse afectados por ese proyecto tengan que ser expropiados previa indemnización y construirse en ellos. Si, por ejemplo, ahí donde pasa el bypass había una casa que estaba siendo alquilada, es obvio que el contrato tenía que terminar porque la casa iba a ser destruida por la nueva obra pública que se iba a hacer. Eh, Código de sanidad. Nosotros no tenemos ya un código de sanidad con ese nombre, pero tenemos el código de salud. El código de salud es el nuevo nombre, llamémosle así, al código de sanidad que se menciona aquí. Y en ese código podemos encontrar la declaración de insalubridad de un inmueble. No tengo ni la más mínima idea de qué podría ocasionarlo, pero me imagino que podría ser tal vez un tipo de virus o de peste o qué sé yo, algo que tal vez dañe el medio ambiente, a lo mejor hay una especie de geyser o qué sé yo, no tengo ni idea de qué podría causar la declaratoria de insalubridad. Pero si ese fuera el caso, pues el inmueble resulta inhabitable precisamente por insalubre, y por ello el contrato tendría que terminar también, el arrendamiento que pueda haber sobre ese inmueble. Cuando el inquilino se niegue a reembolsar al arrendador el valor del exceso en el servicio de agua consumida, siempre que el inquilino se hubiere comprometido a ello.
o que tal exceso se deba a culpa del arrendatario o uso inmoderado del servicio. Esta causal no se aplicará al arrendamiento parcial de mesones. Fíjense que en realidad es una causal que podría aplicarse más a los mesones que a cualquier otro lugar. Pero otra vez, no es usual que el servicio de agua, agua potable o agua suministrada por ANDA o por algún municipio, no es usual que sea el arrendador el que pague. No, eso no es lo que se acostumbra. Lo que se acostumbra es que sea el inquilino el que pague esos recibos, esas facturas. Por lógica, es el inquilino el que consume. Pero este número 13 se pone en el caso de que hubo un compromiso por parte del arrendador de que él es quien iba a pagar. O sea, el contrato que se suscribió indica que este servicio de pago de agua sería pagado por el arrendador y no por el inquilino. En ese caso, si hay un exceso en el consumo que incrementa lo que se paga normalmente, entonces el arrendador tiene derecho a que el inquilino le reembolse el exceso que tuvo que pagar. Ejemplo, cada mes salen $4, es $8 cada mes, 8, 8, 8, 8, y de repente, por un exceso que hubo, tiene que pagar 50 en un mes. Entonces viene y le dice, mira, ¿qué pasó aquí? Y siempre he estado pagando 8, ahora me toca pagar 50, pues ni modo, tengo que pagarlo porque es mi compromiso, pero me tenés que devolver los $42 de exceso que pagué. Entonces, si se niega a reembolsar ese exceso, entonces tendría que, pues podría solicitarse la terminación del contrato. También dice el número 14, cuando el inquilino subarriende total o parcialmente el inmueble sin autorización escrita del arrendador. Entonces aquí vemos que sí se podría subarrendar o incluso ceder el arriendo, que sería un subarrendamiento total. Ceder el arrendamiento o subarrendar parcialmente el mismo inmueble, pero se necesita permiso escrito del arrendador. Si no se tiene ese permiso, se corre el riesgo de que el contrato se declare terminado por decisión judicial, si no se tiene permiso escrito. Entonces, esto también es importante saberlo, porque si no se cuenta con ese permiso por escrito, no se podría subarrendar. Ahora bien, si a usted le arriendan un mesón, por su propia naturaleza de que son piezas separadas destinadas a la vivienda de muchas personas, ahí se presume de derecho la facultad para subarrendar. Ahí no necesita permiso escrito en el caso de un mesón, pero si no es un mesón, entonces necesita permiso escrito para poder subarrendar. El número 15, cuando el propietario, usufructuario o habitador de una casa la necesite para habitarla, ya sea él o su cónyuge o ascendientes, descendientes, hermanos o parientes en el primer grado de afinidad. Recuerden que el parentesco por afinidad es el que se tiene con los parientes del cónyuge o del ex cónyuge, pues se mantiene el parentesco por afinidad. Y primer grado implica solamente la suegra, el suegro y los hijos que el cónyuge pueda tener, los que podemos llamar hijos afines o en algunos contextos le llaman
hijo de crianza o entenado, pero tiene que ser hijo, obviamente, del cónyuge. Entonces, si usted, por ejemplo, se casa con alguien que ya tiene un hijo, usted está en primer grado de afinidad con el hijo de su cónyuge. No es hijo suyo, es de su cónyuge, pero con usted estaría en primer grado, al igual que lo está con la suegra o el suegro, primer grado de afinidad. Ah, no es primer grado el que se tiene con el cuñado. Con el cuñado se tiene segundo grado de afinidad, ya que hay un primero hacia la suegra y luego otro hacia el hijo de la suegra, que sería su cuñado. Ahora, la necesidad de habitar un inmueble se presume respecto del propietario o de sus indicados, cónyuge o parientes, que viviendo en casa ajena deseen vivir en casa propia de alguno de ellos. Y también respecto de los que, viviendo en casa propia, desearen trasladarse a vivir a otra casa propia, eso sí, situada en distinta población. Si, por ejemplo, usted tiene dos casas, una en San Miguel y la otra en Chinameca, y la de Chinameca la tiene alquilada con un contrato de inquilinato. Entonces, pero usted vive en casa propia aquí en San Miguel, pero se quiere mudar, se quiere vivir para Chinameca, y el calor le no lo aguanta y piensa que en Chinameca es mejor el clima y se quiere mover para allá. En ese caso, el contrato que tiene en Chinameca perfectamente lo puede dar por terminado, porque ocupa esa casa para vivir y es casa propia. Y aunque ya vive en casa propia, está en distinta población. Si tuviera una casa en Chinameca, dos casas en Chinameca y vive en una de ellas y las dos son propias, ahí no podría solicitar la terminación del arriendo de la otra, aunque se quiera mover a esa otra, porque está en la misma población. Según esto, tiene que ser en distinta población para que pueda solicitar la terminación en una de ellas. Ahora, si usted tiene casa propia en Chinameca y no tiene otra, y vive en Chinameca alquilando, entonces ahí sí podría solicitar la terminación del contrato, porque usted no vive en casa propia, sino que en casa ajena. Y el 16 ya lo habíamos comentado en clase, cuando el plazo convenido vence, pero cuando el contrato se dio en estas circunstancias. El dueño tuvo que ausentarse del país y lo dio en arrendamiento, siendo la casa por él habitada y siendo el dueño. Entonces aquí hay tres, llamémosle, condiciones para que esta causal determinación pueda prosperar. Tiene que ser dueño, tuvo que haberse ausentado del país o de la población, tuvo que haberse fijado un plazo y tuvo que tratarse de la casa que habitaba ese dueño para que pueda darse esta causal determinación. Y finalmente, el número 17, cuando se extinga el derecho del arrendador por un hecho independiente de su voluntad, como cuando expira el derecho de usufructo en razón del cual se ha contratado el arrendamiento. Vale la pena que les explique este caso de ejemplo que da este número 17, el derecho de usufructo. Miren, la propiedad, el dominio como derecho real que es, puede fraccionarse en dos, puede dividirse en dos. Por un lado, la mera o nuda propiedad, y por el otro, el usufructo. El usufructo es el derecho de gozar los frutos, disfrutar o aprovecharse de los frutos, e incluso tener la tenencia del bien. Cuando usted es usufructuario, a usted como usufructuario le corresponde tener el bien y aprovecharse de sus frutos.
que podrían incluso ser frutos naturales o frutos civiles. La renta es un ejemplo de un fruto civil. El pago de esos alquileres representa un fruto civil para el que los percibe, el que lo recibe. Ok, si usted es usufructuario de un bien y usted desea darlo en arrendamiento, bueno, lo puede hacer, por supuesto, a usted le corresponde. Y esos frutos, que son los pagos de alquileres, es a usted a quien le pertenecen. Pero si ese usufructo se extingue, por ejemplo, por la llegada de su plazo, ya que muchas veces podría ser que el usufructo se pacte por un plazo fijo, 2 años, 3 años, 5 años. Entonces, si se expira el usufructo, pues también tendría que expirar el arrendamiento. ¿Por qué? Porque el arrendamiento se contrató en virtud del usufructo que el arrendador tenía. Si se extingue el usufructo, pues como consecuencia natural tendría que extinguirse también el arrendamiento, porque el usufructo fue la base de él. Luego hay una especie de interpretación aquí de qué vamos a entender por exceso, pero como les repito, eso es muy escaso de que ocurra. Y finalmente vamos a leer el artículo 25 que habla de mesones y casas de apartamentos. Aquí le llama apartamientos, pero nosotros le conocemos como apartamentos. Bueno, es lo mismo. Además de las causales enumeradas en el artículo anterior, habrá lugar a pedir la terminación del contrato por parte del arrendador cuando el inquilino observe otra vez conducta contraria al orden público o al orden interno del edificio. El orden público, otra vez, concepto jurídico indeterminado. Y el orden interno, sí, ahí sí podríamos encontrar algunos ejemplos que podrían ser valederos si hubiera, por ejemplo, una especie de reglamento interno de convivencia y de armonía que según el cual no está permitido lo que ya les mencionaba, un volumen excesivo en ciertas horas o incluso la llegada tardía o el tener mascotas que hagan bulla y que entorpezcan digamos, la armonía o provoquen mucho ruido o cualquier otra que se les pueda ocurrir. En ese caso, también se podría, en el caso de mesones y casas de apartamentos, pedir la terminación del contrato cuando se inobserve o incumpla o viole esas reglas de convivencia interna. Bueno, esas serían pues las causales que justifican la terminación a las que se refiere el ordinal segundo del artículo 477 y que por ende se aplicaría el proceso especial de inquilinato. Y ya habíamos mencionado también los ordinales tercero y cuarto con el comentario de que podría ser muy raro encontrar ese tipo de pretensiones. Vaya, en cuanto al procedimiento, el 478 dice que esos procesos se van a sustanciar según los trámites del proceso declarativo abreviado. En una tesis que yo encontré ahí en internet, que es de la Universidad de El Salvador, los autores han hecho un esquema y un par de cuadros comparativos eh, entre lo que es la ley de inquilinato y el Código Procesal Civil y Mercantil, y se los voy a poner en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan hacer un estudio de esos materiales, que están muy bonitos. Es un cuadro como un flujo, un diagrama de flujo del proceso declarativo
abreviado y que se aplicaría en el caso del proceso de inquilinato. Y el cuadro comparativo en cuanto a las semejanzas y las diferencias entre la ley de inquilinato, cómo lo regulaba cuando todavía no había sido derogada la parte procesal, y cómo el Código Procesal Civil y Mercantil se parece o se distingue de lo que decía la ley. Bien, vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? Recuerden que tenemos otra sesión siempre virtual dentro de 40 minutos y para que nos quede chance de almorzar, vamos a quedarnos en este momento. Nomás déjenme tomar la asistencia, pero les pregunto si tienen alguna pregunta antes de dejar de grabar. Bueno, ya que no tienen preguntas, voy a detener la grabación antes de tomarles la asistencia.